Hola, bienvenido a otro video de los componentes SMD del módulo número 3. En lo que respecta a los reconocimientos de la codificación y los tipos y los modos de medición, porque bueno, no teníamos pensado mostrarles cómo se mide cada uno de estos componentes, pero dijimos, ¿por qué no? De paso ya tengan todo el curso completo, comprimido, de forma de que no haya muchas dudas a la hora de medir algún componente del tipo SMD. No es que se midan diferente a los convencionales, solo que bueno, queremos directamente proyectarnos a la reparación y enfocarnos, bueno, a la hora de medir algún componente en particular, algunas técnicas, algunos detalles, tips que ustedes puedan encontrar a todo manejo de las herramientas de medición y de los componentes SMD, de forma de tenerlo mucho más claro a la hora de hacer una medición en cualquiera de estos componentes. Hoy en este video vamos a hablar de los justamente de la codificación de los capacitores, los cuales son muy conocidos este tipo de capacitores cuando vemos las placas de diferentes monitores LCD o incluso otros equipos o placas, los cuales en algunos casos no suele traer una denominación, dado que el fabricante los toma directamente como si, o sea, como una medida estándar, por ejemplo, para algunos capacitores convencionales, como este tipo de capacitor del tipo marrón, que corresponde al valor de 1 microfaradio. Perdón, de 0.1 microfaradio. Estos capacitores son, en la gran mayoría ustedes los van a poder individualizar en las placas de inversoras o de la sección de lógica y control de los monitores LCD, siendo capacitores de desacople de tensiones, desacoples de líneas de señales de entrada y de salida, en lo cual bueno, van a poder ubicarlos y determinar este valor de 0.1 microfaradio, los cuales bueno, van a poder hacer una medición exacta con un medidor, con un capacímetro o un medidor de SCR, como bueno, después les voy a mostrar también cómo pueden hacerlo. Lo ideal para este tipo de componentes es, para la mayoría de los casos, cuando haya alguna duda o haya que realizar una comparación, es extraerlos directamente de la placa en la cual están funcionando de la forma más prolija posible, y evitando de que se puedan romper porque son muy frágiles. Pero bueno, yo les voy a enseñar varias técnicas en el módulo que se va a dedicar exclusivamente a la parte de soldadura, donde ustedes de forma directa, como si estuvieran detrás mío, van a poder, atrás de mi hombro, van a poder ver directamente cómo soldar y desoldar con diferentes técnicas de acuerdo a los elementos que ustedes posean en su taller. No necesariamente tienen que disponer de una mesa de soldado profesional de $4.000 ni nada que se le parezca. Pueden tenerlo más sencillo, e incluso hasta pueden prescindir en muchos casos de esta máquina para hacer muchos trabajos incluso de diagnóstico de componentes a la hora de revisar una etapa determinada en el interior del monitor. Bueno, vamos a la codificación de los capacitores, lo cual ustedes ya podrán haber estado individualizando este cuadro que pareciera que fuera bastante raro, pero ahora les voy a mostrar que es muy sencillo y habitualmente los capacitores, muchos capacitores suelen traer denominado en su interior una letra, por ejemplo, y un valor. Por ejemplo, D2. Vamos a suponer que este es un capacitor que tiene la denominación D2. Ustedes van a poder identificar la D y el valor que tiene D, y el número 2 que corresponde al factor de multiplicación de este lado del cuadro.
Un detalle muy importante y que no quiero olvidarme, porque bueno, empiezo a hablar y después se me pueden ir muchas cosas. Las letras mayúsculas, como pueden ver, A, B, C, D, etcétera, no son del mismo valor que las letras minúsculas, A, B, C, D, etcétera. Por lo tanto, deben tenerlo en cuenta a la hora de mirar un valor en el componente, principalmente en los capacitores, máxime si estamos en una etapa o un capacitor crítico de alguna etapa en particular. Por eso hay que tener algún recaudo a la hora de inspeccionar el tipo de valor que pueda tener el componente. Gracias a Dios no son muchos ahora los capacitores actualmente que tienen este tipo de denominación. Ahora yo les voy a mostrar qué otra codificación existe, lo cual bueno, nos va a ayudar bastante a la hora de poder manejarnos en el interior de las placas de los monitores o los televisores LCD. De todas formas, de acuerdo al fabricante, no sería raro que por ahí, bueno, hoy muchas placas no se encuentran, pero bueno, cambian de fabricante y encuentran este tipo de código. Bueno, ya van a poder entender por qué y de qué forma funciona esta codificación. Bueno, acá van a ver, esto corresponde a los capacitores, normalmente son del tipo cerámicos, mica plate, algunos pueden ser de tantalio también. Eso puede variar un poco de acuerdo al fabricante y va a ubicarnos una letra y un valor, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, la letra S, que corresponde a 4,7, y el valor, que es la multiplicación de la cantidad de ceros. Acá lo pueden ver. Está multiplicado por 10.000. O sea que nosotros tenemos que multiplicar la S, que corresponde a 4,7, multiplicarla por 10.000, y eso nos va a dar un valor que, bueno, son 104, o sea, como si fuera un valor, es el 10 más 4 ceros, en realidad el 1 más 4 ceros, perdón, donde nos va a dar una multiplicación, naturalmente, 4,7, que es este factor de multiplicación, no es ningún valor hasta ahora, por 10.000 nos da 47.000 picofaradios, porque los valores se van a estar realizados en picofaradios, o 47 nanofaradios, o punto 0,47 microfaradios, en caso que lo quisiéramos pasar a microfaradios. No voy a hablar de las unidades de capacidad y todo eso, porque estimo que ustedes ya deben tenerlo bastante claro, o bien claro, y bueno, cualquier cosa, bueno, les puedo pasar algún manual para que entiendan las unidades de capacidad, en caso de que, bueno, todavía haya alguna duda con respecto a esto. Lo ideal es que ustedes conozcan tanto las medidas de las resistencias como de los capacitores, eh, tanto como ustedes ven los dedos de su mano. ¿Por qué digo tan así y tan, debería ser de esta forma tan concreta? Porque, bueno, a la hora de trabajar y empezar a tratar de adivinar los valores, realmente vamos a perder mucho tiempo si no sabemos bien qué valor de capacitor tenemos que reemplazar en caso de que tengamos una falla. Bueno, creo que quedó claro, ¿no? Repito, tenemos la letra que nos indica el capacitor, que es la letra S. Esta letra posee un valor determinado, que puede ser mayúscula o minúscula, atento a eso, pero fíjense que la letra S mayúscula no tiene letra S minúscula. Eso es un detalle. Y el número que le sigue es el número que, bueno, va a ser el factor de multiplicación. Por ejemplo, veamos otro caso, H3. Tenemos la H, que tiene un número 2, y la multiplicación, que sería por 1000. Entonces, vamos a borrar acá para que se note. Tenemos que H, que es el valor en concreto, que es 2.0, es igual a 2, que es el factor de la letra del valor, por 1000, que es el factor de multiplicación, nos va a indicar que tiene 3 ceros. Por ende, multiplicando 2
0.0 por 1000 nos da 2000 picofaradios o 2 nanofaradios. Esto está mal. 2 nanofaradios o 0.002 microfaradios. En realidad se dice 2 nanofaradios o 2000 picofaradios. Todos estos valores, como ustedes pueden ver en este enredo que hicimos acá, es muy fácil, muy sencillo de poder reconocer ahora estos códigos raros, extraños, que solían aparecer, nos suelen aparecer en los capacitores de las placas de los diferentes equipos en los cuales estamos trabajando. Realmente es muy sencillo, pueden volver atrás el video y bueno, volver a escuchar cómo es la codificación, pero es realmente muy, pero muy sencillo. Bueno, ahora vamos a ver los capacitores cerámicos, cómo los medimos. Realmente es muy sencillo a la hora de hacer una medición de un capacitor cerámico. En este caso, bueno, podemos hacer una medición con un capacímetro, si disponemos de uno o si podemos adquirir un capacímetro, que realmente mida desde muy pocos picofaradios hasta más de 1000 microfaradios, que son los valores en concreto, más de 10.000 microfaradios, perdón, que son los valores que realmente vamos a manejar dentro de cualquier placa estándar de monitores o televisores LCD. ¿Cómo los medimos con un capacímetro? Bueno, colocamos el capacímetro al igual que el tester, con sus extremos de medición, que puede estar o no soldado a la placa. Podemos extraerlo de la placa y proceder a su medición y ver que realmente los valores correspondan a el valor que disponga el capacitor a medir. Si no tenemos capacímetro, bueno, no vamos a poder ver la capacidad, pero sí vamos a poder saber el estado del mismo, que es midiéndolo con el tester digital o el tester analógico, el cual, bueno, deberemos colocar en la escala más alta para los capacitores cerámicos, en la escala más alta de resistencia, y proceder a su medición, lo cual nos va a indicar en el visor del display del tester digital, directamente no nos va a indicar absolutamente nada. Si hay una indicación, por mínima que sea, bueno, eso es resultado de que hay una fuga en el capacitor y está actuando prácticamente como una resistencia. Por lo tanto, ese capacitor está en muy malas condiciones y habrá que sustituirlo por uno nuevo. Lo mismo ocurre con el tester o el medidor analógico, el cual vamos a colocar en la escala más alta que dispongamos del tester, y automáticamente vamos a hacer el mismo procedimiento colocando las puntas en los extremos del capacitor, sin importar el punto, sea positivo o negativo, o punta roja o negra del tester. No hay implicancia en eso, no hay importancia. Y bueno, ponemos la escala más alta del tester y procedemos a su medición. Si el tester no nos indica absolutamente nada, inclusive si ni siquiera se mueve la aguja, eso es indicio de que, bueno, el capacitor realmente podría estar en condiciones, por lo menos fugas internas, o sea, internamente no existe ninguna resistencia, no existe ningún valor resistivo, el cual puede hacer que este capacitor pudiera tener una falla interna. La forma ideal de, bueno, de poder realmente quedarnos tranquilos de que la medición ha sido correcta del capacitor y que está en su plenitud, es disponer de un capacímetro y poder medir la capacidad que tenga internamente. Así, de esta forma, no solo hicimos una prueba de dinámica con los dos instrumentos analógico y digital, sino que también hicimos una prueba de la capacidad que tiene este capacitor internamente. Eso sería, bueno, sería interesante poder disponer de un capacímetro. Bueno, otro de los instrumentos que es igual que un tester, pero bueno, ustedes pueden, no es un elemento extremadamente caro para nada, y es un instrumento que le pueden sacar mucho provecho y pueden medir on-board, o sea, directamente sobre la placa, o fuera de la placa, cualquiera de los capacitores del tipo cerámico, o electrolítico, o resistencias, de todo el tipo de SMD,
con solo aplicar las puntas de este tester, que realmente, bueno, es un tester con una pinza muy práctica a la hora de realizar mediciones. Personalmente no tengo ninguno por ahora, pero realmente me está empezando a interesar la idea de poder hacer una medición mucho más rápida y cómoda con este tipo de instrumento. Los capacitores de poliéster, ¿cómo se miden? Bueno, los capacitores de poliéster no son, en este caso no les voy a mostrar una imagen SMD, existen por supuesto SMD, pero quería mostrarles esto en particular porque aún se siguen viendo en muchas fuentes conmutadas de televisores LCD y monitores LCD. Por lo tanto, también era interesante que conocieran cómo era la forma de medirlos, aparte de si tenemos un capacímetro. Bueno, naturalmente es utilizando también la escala al máximo de cualquier tester que dispongamos, siempre en la escala de resistencia. De la misma forma utilizaremos la escala en el instrumento analógico. Y la medición, bueno, obviamente va a ser exactamente igual que los capacitores cerámicos, punta roja y punta negra, los cuales, bueno, la diferencia va a estar en que tanto un instrumento como otro va a hacer una pequeña indicación, nos va a marcar algún número en el tester, tanto analógico o digital, pero al invertir las puntas directamente se va a quedar abierto, o sea, va a cargar el capacitor, porque recuerden que el capacitor no deja de ser una pequeña pila de muy pequeñas dimensiones, el cual va a guardar una pequeña carga de tensión durante un determinado periodo de tiempo, pero obviamente, bueno, tiene muy poca capacidad de almacenamiento, por lo tanto va a ser mínima la capacidad de energía que puede almacenar. Por lo tanto, al invertir las puntas se va a descargar, o sea, y midiéndolo de una vez va a cargarse el capacitor e invirtiendo las puntas se va a descargar. Lo mismo va a ocurrir con el tester analógico, el cual puede ser una indicación en la aguja y luego va a caer a cero. De esta forma, bueno, nos va a indicar de que el capacitor está cargando y descargando, lo cual en valores dinámicos podemos decir que el capacitor está de forma correcta, aunque no vamos a saber, por supuesto, la capacidad, porque obviamente estos dos instrumentos no miden capacidad, sino estamos midiendo la resistencia interna, en este caso, de los capacitores de poliéster. Bueno, muy bien, ahora vamos a ver la codificación de los capacitores electrolíticos, lo cual es muy, pero muy sencillo. Por ejemplo, en este caso tenemos un capacitor electrolítico de estado sólido, como pueden ver, y el cual tiene una denominación de un 22 y un número 6. Solamente tenemos que poner el 22 y 6 ceros, porque el valor está expresado en picofaradios. Tenemos 22 millones de picofaradios. ¿Pero qué significa esto? Obviamente que 22 millones de picofaradios es una medida demasiado grande, entonces bueno, vamos a tener que ir cambiando las medidas y vamos a pasarla a microfaradios, donde sería una medida realmente que nosotros podamos manejar. Entonces, si pasamos 22 millones de picofaradio a microfaradio, vamos a tener 22, disculpen mis números, 22 microfaradios por 10 voltios. Realmente muy sencillo, muy práctico, realmente no hay que mirar ninguna tabla ni ninguna cosa extraña. Realmente, bueno, debería ser todo así, pero bueno, muchos fabricantes realmente no sé por qué motivo, más allá de las dimensiones que tiene el componente, que realmente, bueno, la complican en algunos casos demasiado. Y acá tenemos, bueno, acá es extremadamente fácil el número 47 y el número 20, que es naturalmente 47 microfaradios por 20 voltios. Medida rara 20 voltios, pero bueno, suele suceder en este tipo de componentes. Y acá, bueno, nos quedó por debajo, vamos a borrar. Acá tenemos diferentes medidas, como ustedes podrán observar, donde vemos 470
470, obviamente es 470 microfaradios, obviamente es un capacitor electrolítico, por 25 voltios, 470 microfaradios por 10 voltios y 470 microfaradios por 6.3 voltios. Así que bueno, acá tienen una idea de cómo es la codificación de este tipo de capacitores electrolíticos, los cuales muchos alumnos seguramente ustedes pueden ya tener conocimiento de esto, o probablemente, si no lo conocías, ya es algo menos que debes conocer. Bueno, dentro de los capacitores electrolíticos hay que tener algunas detalles, porque nosotros en los componentes convencionales sabemos de que muchos de los capacitores siempre se está marcando el lado negativo del capacitor. Ahora, en muchos fabricantes, y esto es a la hora de mirar un circuito electrónico o saber de dónde, hacia dónde va el capacitor o qué es lo que está filtrando, muchos capacitores de algunos fabricantes suelen tener marcado el positivo y no el negativo. Así que atención a esa historia, porque ustedes saben que si ponemos un capacitor al revés, lo más probable es que se queme o se destruya parte de esa área. Por eso hay que tener muy buena precaución y mirar muy bien de qué forma, más allá de que va a estar marcado, por supuesto, pero si en algún caso no se llega a ver de buena manera la placa, ustedes puedan sacar realmente datos para saber cuál es la posición que corresponde al componente a colocar. Fíjense que acá pueden tener diferentes tipos de capacitores, los cuales en muchos está marcado solamente el positivo. Bueno, ¿cómo medimos los capacitores electrolíticos? Bueno, de la misma forma que venimos midiendo los anteriores capacitores, con la diferencia de que naturalmente estos capacitores, que son de capacidades más grandes que los que estuvimos viendo, la carga de los mismos va a ser un poco más intensa, por ende vamos a tener los valores que van a empezar a correr en el cursor del display del tester digital, y luego, bueno, invirtiendo las puntas automáticamente va a generar el mismo desarrollo de medida. De esta forma, bueno, vamos a comprobar nuevamente que dinámicamente el capacitor está en condiciones, aunque bueno, vuelvo a repetir, para saber si existen realmente los 47 microfaradios, realmente, bueno, deberemos medirlos con un capacímetro. Lo mismo ocurre con el tester analógico, va a realizarnos una medida más intensa y automáticamente va a descargarse de forma paulatina, y si invertimos las puntas en los extremos del capacitor, va a realizar el mismo desarrollo. Un detalle importante es, siempre aconsejo extraer los componentes que haya dudas, pero bueno, si tenemos una placa donde tenemos que extraer los componentes, no vamos a extraer tampoco 40 componentes a medir, sino que vamos a tratar de ubicar. Por eso dividimos todo en etapas, como venimos haciendo cada parte del monitor, y esas etapas a su vez se dividen en subetapas. De esta forma evitamos el demasiado manoseo de cada uno de los sectores del monitor, porque bueno, recuerden que esta tecnología no admite demasiadas revisadas, dado de que bueno, los componentes son muy frágiles, y recuerden que inclusive hasta puede dañar la estática. Por ende hay que ser bastante preciso a la hora de desarrollar un diagnóstico preciso, que es lo que ustedes van a aprender y que ya están aprendiendo en este curso de reparación de monitores LCD. Bueno, vamos a seguir con los videos, así que estate atento porque estamos subiendo de a poco, realmente hay mucha información. Se viene también con respecto a los componentes los componentes activos, como los transistores, los diodos, los MOSFET, que hay que, bueno, aclarar un poquito más el panorama que en estos componentes, pero bueno, ya te estás poniendo en órbita, en onda, con respecto a todos estos componentes, y cuando ya pasemos a otro nivel de la reparación, vas a ver que realmente todo esto que estuvimos hablando y que por ahí parezca un poco plomo,
realmente vas a sacarle todo el provecho que realmente estabas esperando. Así que bueno, espero tus comentarios, cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes mandarme un email y vamos a solventar cualquier duda que ocurra. Probablemente vamos a solapar los dos módulos que están llegando, porque bueno, técnicamente el viernes tiene que estar el módulo número 4, así que bueno, entre estos videos y el módulo 4 vamos a ir solapando, de forma que no te quedes solamente con la estructura de estos componentes, sino que también puedas ir adelantando con respecto a ir viendo el resto del desarrollo del curso, de forma que la idea es no quedarnos, no dormirnos a la hora de tener ya todo el material dispuesto en el sitio, de forma que no perdamos demasiado tiempo y que obviamente si queremos conocer más fallas y toda esa historia y aprender más cosas, bueno, que podamos ir cerrando cada módulo como corresponde. Te pido disculpas por las demoras en alguno de los videos, pero bueno, yo creo que esta demora tiene que ver también con lo útil que te va a hacer toda esta información. Bueno, muy bien, seguimos en esto que es reparalcd.com, en el curso de reparación de monitores LCD de reparalcd.com.